Realmente, cuando se habla de la filosofía como ciencia, hay, hay dos posiciones. Yo les dije en el primer encuentro que hay personas que consideran que la filosofía es una ciencia y hay otros que creen que no es una ciencia. Ambos grupos tienen argumentos que presentan. Ahora, para uno decir si algo es una ciencia, cualquier rama del saber, cualquier área del conocimiento, para uno determinar si ciertamente es una ciencia, hay un filtro por el que se debe pasar. Primero, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio de eso que se dice que es una ciencia? O sea, ¿qué es lo que estudia? Porque si ustedes se acuerdan, en la escuela, cuando se iba a definir cualquier ciencia, se decía, es la ciencia que estudia tal cosa. Entonces, para determinar si cualquier área del saber es una ciencia, primero hay que ver eso. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Qué estudia? ¿Tiene un objeto de estudio? Si lo tiene, entonces es una ciencia. En el caso de la filosofía, ¿cuál es el problema con eso? Que todas las ciencias particulares tienen un objeto de estudio, un solo. Pero sucede que como la filosofía es una ciencia totalitaria, o sea, que estudia todo y estudia la esencia de todo, entonces los que no creen que es una ciencia dicen, ¿cómo es posible que una ciencia se pueda decir que estudia todo? ¿Cómo es que se puede estudiar todo? Entonces miren ahí en donde está el primer problema de la filosofía para los que dicen que es ciencia y los que dicen que no lo es. Los que dicen que es ciencia dicen que tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Todo, la esencia de todo. Para los que dicen que no es ciencia, dice no tiene objeto de estudio porque no se puede estudiar todo. Ahora, para que sea ciencia algo también debe tener una metodología. O sea, cómo estudia, de qué se vale para estudiar, qué camino sigue. Entonces, los que dicen que la filosofía no es ciencia, dicen, no hay un camino para seguir. Ahora, los que dicen que la filosofía es ciencia, aseveran que la filosofía tiene su metodología. Ustedes se acuerdan que en principio nosotros vimos que una de las características de la filosofía es que es metodológica, no se da nada a la loca, sino que es metodológica. Por otro lado, los que dicen que la filosofía es ciencia, dicen sí tiene una metodología. ¿Cuál es? Bueno, la filosofía se vale de ramas de la filosofía. Que esas ramas, las principales son las que estaban mencionando ustedes mismos, que estaban hablando, que son gnoseología, epistemología, a la República Dominicana, ética, estética, metafísica. Con mucho cariño de mi corazón. Bueno, ustedes tienen ahí gnoseología, epistemología, ética, estética, metafísica, lógica y así sucesivamente. Entonces, sí, teología, que algunos hablan de teología natural y otros hablan de teología per se. Que yo ahorita les voy a decir qué es lo que pasa con el caso de la teología en algunos lugares. Entonces, para los que dicen que la filosofía no es ciencia, ellos no ven una metodología determinada. Pero para los que dicen que sí es ciencia, ellos la metodología que ven es el hecho de que la filosofía lo que hace es dividirse en distintas ramas para poder estudiar todo. Y eso lo tienen otras ciencias también. Ustedes ven, por ejemplo, que biología o todas las ciencias naturales se dividen en ramas distintas. Entonces, por otro lado, para que algo sea ciencia debe tener también una terminología discreta, digámosle así, a ese conjunto de términos que son propios de una ciencia o de un área del saber. Hay veces que las palabras existen en otra área de la vida
pero como las palabras adquieren significado de acuerdo al contexto, muchas veces esa terminología discreta se da porque hay palabras que significan una cosa en otro lugar, pero en el campo de la filosofía tienen otro significado, o en el campo de la literatura tienen otro significado. Entonces, lo que dicen que la filosofía no es ciencia, lo que aseveran es que la filosofía tiene un conjunto de palabras que ya están en otra área del saber. Y entonces por eso no dicen que la filosofía tiene su conjunto de términos, sino que ha tomado de otros lugares. Ahora, los que creen que la filosofía es ciencia aseveran que aunque haya tomado términos de otros lugares, esos términos en el campo de la filosofía tienen su significado. Además, eso no pasa solamente en la filosofía. Todas las ciencias tienen términos que en otros terrenos significan otra cosa. Por otro lado, si la mayoría de las ciencias salieron de la filosofía, es muy difícil que la filosofía tome términos de otro terreno. Es más fácil que otras áreas tomen términos de la filosofía. Pero así es que se dan las cosas entre los que creen que la filosofía es ciencia y los que creen que la filosofía no lo es. Ustedes ahora, al escuchar las dos posiciones, ustedes toman su decisión y dicen o determinan, aseguran, aseveran, se quedan con la posición que ustedes crean que conviene más. Ahora, estas ramas de la filosofía que están aquí son de mucha importancia porque las vemos en cualquier asunto de la vida. Y lo que tenemos que ver ahora es de qué se ocupa cada una de las ramas de la filosofía. Vamos a comenzar de atrás para adelante. Por ejemplo, la lógica. En el caso de la lógica, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento mental, todo lo que tiene que ver también con análisis de la realidad y todo lo que tiene que ver con conclusiones basadas en evidencias son estudiadas por la filosofía a través de la lógica. Esa es una de las ramas de la filosofía. Por otro lado, está metafísica. Metafísica es la rama de la filosofía que tiene que ver con el estudio de la naturaleza, pero no la naturaleza desde el punto de vista de la biología, sino más allá. Por eso metafísica, porque se refiere a más allá de la física. Es decir, aquellas cosas de la naturaleza que no se pueden explicar así per se, sino que necesitan que se pregunte por la esencia de esas cosas naturales. Por ejemplo, el ser humano, como es parte de la naturaleza, tiene cosas que no pueden explicarse. Por ejemplo, la muerte, cosas así que son de la vida humana, que aunque uno en otro campo lo vea, eso son cosas naturales. La muerte, la manera en que en algún momento sale del cuerpo de la gente la vida y ya uno queda inerte, eso es natural. Sin embargo, eso necesita que la gente comience a hacerse preguntas sobre ese aspecto. Entonces, por eso para eso la filosofía usa la metafísica. Por eso la gente del pueblo, la gente llana, por lo general, cuando escucha metafísica, creen que se está hablando de cuestiones de brujería y cosas de esas que ustedes oyen. También la filosofía se vale de la estética para estudiar todo lo que tiene que ver con las teorías de la belleza, que es una rama completamente subjetiva y además de eso, además de subjetiva, ¿cómo se llama eso? En donde las cosas no significan lo mismo en todas partes. Mira, se me olvidó ese término. Además de subjetiva, tiene que ver con que una cosa es hermoso para mí, relativo se llama eso. Además es una cuestión completamente relativa, porque tiene que ver con el hecho de que una cosa es para mí bello, pero para la otra persona no lo es. Entonces la estética es esa rama de la filosofía que tiene que ver con eso.
Entonces, la filosofía tiene también otra rama que es la ética, que es la rama de la filosofía que tiene que ver con el estudio del conocimiento, con el estudio de la conducta humana, de la conducta del ser humano en la sociedad. De eso se encarga la ética. Entonces, hay dos de esas ramas que tienen que ver con el conocimiento. Una es gnoseología y otra es epistemología. Gnoseología lo que estudia es la manera en que el ser humano adquiere el conocimiento. Y la epistemología lo que estudia es como las distintas formas en que existe el conocimiento. Aquellas cosas que tienen que ver con esas profundidades que tiene el conocimiento que el ser humano necesita de algún modo explicar. Esas dos son esas ramas de la filosofía que están relacionadas con el estudio del conocimiento. Y por último está esta, que es lo que se llama teología natural, que no es más que la manera en que la filosofía aborda los estudios relacionados con la deidad, o sea, con Dios, cualquiera que sea el Dios al que se refiere a la gente. Porque a veces la gente habla, oye, que por ejemplo, Pitágoras decía que los dioses son sabios, y uno cree de este lado del mundo que Pitágoras se refería al Dios que conocemos los cristianos y que conocían en el judaísmo. Pero él no se refiere a eso, él se refiere a los dioses que conocían los griegos, es a eso que él se refiere. Entonces la teología, sobre todo lo que se le llama teología natural, es esa rama de la filosofía que tiene que ver con el estudio de la deidad, lo que se puede estudiar de la deidad. Ahora, ¿qué sucede? Que en algunos lugares, sobre todo si son centros de estudios cristianos, protestantes, católicos, cualquiera que sea, no creen que teología es una rama de la filosofía. Más bien creen que la teología es una ciencia per se. Y entonces en ese caso surgen las mismas preguntas para la teología que pasa con la filosofía. Es decir, ¿tiene un objeto de estudio? Bueno, ellos dicen sí, la deidad. ¿Tiene una metodología? Sí, la manera en que se puede dividir. ¿Tiene además de eso un grupo de términos que le son propios? Sí, bueno, entonces en ese sentido surgen miles de preguntas y miles de discusiones. En esencia, de eso se trata el tema. El tema también trata de enfocar lo que está relacionado con la relación que hay entre filosofía y fe. Entonces, esa parte ahí se puede concluir diciendo, como todo en la vida, como toda relación, filosofía y la fe podrían en algunos momentos coincidir, pero eso se da escasas veces, podríamos decir. Pero casi siempre lo que más se da es que no hay coincidencia. Ahora, en el cristianismo o en la filosofía o en la teología, donde quiera que ustedes lo quieran ver, existe filosofía cristiana, que es esa filosofía que surge a consecuencia de la necesidad que tuvieron los cristianos de defender su fe frente a aquellas persecuciones ya no sangrientas, sino aquellas discusiones que se daban tratando de desmontar su conjunto de creencias. Entonces ahí surge la filosofía cristiana, que es la manera en que el cristianismo monta sus creencias en el tren de la filosofía para en base a eso poder discutir con aquellos que negaban la fe que ellos trataban de enarbolar. Pero aún así, muchos aspectos de la filosofía ustedes saben que no van a coincidir con la fe. Primero, porque la fe cree o lleva a creer en cosas que no se pueden ver ni demostrar, mientras que la filosofía es todo lo contrario. En filosofía sí está la idea de que más allá de lo existente hay algún ser que pudo haberle dado origen. Pero en la fe está la idea de que ese ser puede obrar muchas veces haciendo milagros. Y eso en la filosofía a veces no es posible creerlo,
porque los milagros muchas veces no son demostrables y en la filosofía se busca siempre dar cabida a aquello que se considera demostrable. Creo que ahí podemos concluir esa parte que estuvieron hablando los muchachos.